máster en Ciencias Penales con especialización en Gestión Pública y Derecho Administrativo, con amplia experiencia en litigio en representación de diversas procuradurías. Doctor Mario tiene a su cargo el panel. Muy buenas tardes con todos y todas. Es un honor para nosotros los que estamos en esta última conferencia número 9 de arbitraje y corrupción, estar en este evento tan importante y siendo este ya el último panel en la que estamos. Voy a presentar a los expositores que me acompañan. Y van a compartir su vasta experiencia y conocimientos sobre este tema tan importante que es el arbitraje y el fenómeno de la corrupción. Voy a presentar primero a Jean-Paul Deschamps, abogado internacional con amplia trayectoria en el campo del derecho y resolución de las controversias internacionales. Es fundador de Deschamps International Law, una firma especializada en arbitraje y resolución de conflictos, con oficinas en Londres y Buenos Aires y Montevideo. Su experiencia se ha extendido a lo largo de diversas jurisdicciones, ofreciendo soluciones a complejos casos internacionales. Ha representado a Guatemala en procesos bajo tratados de inversión ante el CIADI y diversas empresas públicas latinoamericanas en arbitrajes internacionales. Actualmente representa a Rumanía en 2 procesos ante el CIADI. Además, ha intervenido como árbitro y abogado en más de 60 arbitrajes internacionales bajo las reglas de el ICC, el CIADI, la Corte de Arbitraje de Londres, entre otros, con un enfoque especial en los sectores de minería, electricidad y energía. Nos acompaña también en esta conferencia David Aníbal Ortiz Gaspar, máster en arbitraje comercial e inversiones por la Universidad de Alcalá, España. Actualmente cursa el máster en arbitraje, litigios y contratos internacionales en la Universidad Austral Argentina. Es egresado de la maestría en solución de conflictos del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, de Perú, con estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado por la Universidad San Martín de Porres. Actualmente se desempeña como procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Anteriormente fue responsable de la coordinación del área de ejecución contractual del programa subsectorial de irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. También ha formado parte de los equipos profesionales de la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Posee una amplia experiencia en la defensa jurídica del Estado. El procurador Ortiz Gaspar desempeña un papel fundamental en la protección de los intereses del Estado peruano en materia de arbitraje, habiendo intervenido en más de 1.200 arbitrajes nacionales e internacionales. Su perspectiva institucional nos ofrecerá una visión única sobre cómo el arbitraje puede ser un mecanismo clave en la prevención y sanción de actos de corrupción, además de su relevancia en la gestión pública. Con la valiosa participación de los expositores que me acompañan, vamos a iniciar una jornada de reflexión y debate sobre cómo el arbitraje y su relación con la corrupción juega un rol esencial en la defensa jurídica del Estado y la justicia internacional. Vamos a pasar con las preguntas, primero con Jean-Paul. Y planteando el contexto de esta pregunta, es una cuestión importante y que resulta fundamental el tratamiento de la corrupción en el arbitraje de inversión. Esta temática se ha convertido en un tema de creciente relevancia, dado el impacto que la corrupción puede tener sobre la integridad en los procesos arbitrales internacionales y, por ende, sobre la confianza en los mecanismos de resolución de controversias. A lo largo de estos años, los tribunales arbitrales internacionales han enfrentado el desafío de manejar casos en los que la corrupción puede haber influido en la relación entre las partes, ya sea en el proceso de inversión o en la ejecución de acuerdos. Bajo dicho contexto, Jean-Paul, me gustaría iniciar el debate preguntándote cómo han tratado los tribunales arbitrales internacionales la cuestión de la corrupción
en el arbitraje de inversión. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, la cuestión del arbitraje y corrupción, evidentemente, involucra la intersección de dos tópicos de muchísima actualidad, como tú decías, ¿no? La corrupción es uno de los principales temas en debate a nivel mundial y es especialmente gravosa como fenómeno en nuestra región en Latinoamérica y evidentemente el arbitraje también está experimentando una popularidad creciente, un crecimiento sostenido en su uso. Entonces, no sorprende a nadie que cada vez más estemos viendo alegaciones de corrupción en procesos arbitrales. Muchos de estos involucran estados. El arbitraje de inversión no ha sido ajeno a este debate y realmente podríamos tener una semana entera de conferencias sobre esta cuestión. Lo que vamos a intentar hacer ahora es por ahí presentar algunos principios y citar algunas decisiones que han sido por ahí fundacionales en la cuestión de cómo tratan los tribunales internacionales las alegaciones de corrupción. Obviamente en nuestra región hemos tenido dos ejemplos muy recientes que han sido especialmente relevantes, que han sido los casos de Odebrecht, que tuvo muchas implicancias para contratos de obra y concesiones en Brasil, en Colombia, en Perú, en Ecuador y en otros países, en Argentina también. Y tenemos también la situación del Lava Jato en Brasil, que ya escuchábamos esta mañana algunas de las repercusiones que eso tuvo en Brasil. Así que realmente son temas de innegable actualidad, pero además que nos tocan muy de cerca una vez que se los ve desde el contexto del arbitraje. Ahora, pensando cuáles son los típicos escenarios de corrupción que se discuten en el marco de un proceso arbitral en el cual interviene el Estado, tenemos por ahí dos situaciones más comunes, la de un Estado o entidad pública que otorga un contrato de obra pública y reclama ahora en un arbitraje contra su contraparte privada la rescisión de este contrato, alegando que fue celebrado mediante actos de corrupción. Ese es un escenario. Corrupción en ese caso se da por los representantes del Estado y el Estado está buscando rescindir ese contrato. El otro escenario que también es bastante habitual es del de Estado que, al ser demandado, y esto ya es más habitual en los procesos de arbitraje de inversión, el Estado es demandado por un incumplimiento en el marco de un contrato público o de un tratado de inversión y solicita el rechazo de la demanda arbitral con fundamento en que el demandante obtuvo el contrato mediante actos de corrupción en el primer caso. Es decir, se trata de casos en los cuales se recurre al litigio arbitral para dar efecto a un contrato que está convalidando un acto de corrupción. Se busca que el ente arbitral de alguna manera revierta o no dé legitimidad a un contrato que fue obtenido de manera ilegítima. Ahora, lógicamente, las consecuencias de que se determine que hubo corrupción sobre un contrato no puede acarrear otro resultado que su nulidad. Y el contrato en esos casos se considera nulo como si no hubiera jamás existido. El caso que a nivel internacional mejor graficó esto fue World Duty Free con Kenia, a nivel de arbitraje de inversión. Es una decisión del año 2007. Es un contrato en el cual el contratista ya había invertido y desarrollado los locales duty free, los duty free shops que están en los aeropuertos, cuando el Estado nacional, el Estado de Kenia, los expropia. Para hacer una muy breve sinopsis, en 1989 el gobierno de Kenia había celebrado un contrato con World Duty Free para la construcción de estos free duty frees en los aeropuertos de Nairobi y Mombasa. Varios funcionarios de Kenia involucrados en la formación de ese contrato, incluyendo el entonces presidente de Kenia, solicitaron sobornos a la empresa, que era una empresa global que se ocupaba de este negocio de los duty free. La empresa de Kenia no solamente pagó estos sobornos, sino los documentó en los libros de la compañía. Estaba todo muy transparentemente documentado. Luego de que la empresa invirtiera 27 millones de dólares en la remodelación de las terminales, Kenia expropia la inversión y World Duty Free presenta una demanda de arbitraje
contra Kenia y argumenta que Kenia argumenta que el contrato de 1989 se había concretado pagando estos sobornos al entonces presidente y que por tanto era ilegal y no podía hacerse cumplir en un proceso arbitral. Este contrato tenía una cláusula de arbitraje que refería a las disputas al CIADI, por lo que esta era la base de la jurisdicción del tribunal. El mismo contrato que se iba al CIADI era la base de la jurisdicción del tribunal. En el laudo que dicta en el año 2006, el tribunal está de acuerdo con el argumento de Kenia y concluye que World Duty Free no tenía derecho a mantener sus reclamaciones fundadas en el contrato, ya que podía ser declarado nulo a solicitud de cualquiera de las partes, y en este caso Kenia lo había anulado. El tribunal basó su determinación en el orden público internacional y así como en las leyes de Inglaterra y de Kenia, que prohibían evidentemente este tipo de contrato mediando corrupción. Ahora, algo que me parecía interesante ver fue la declaración testimonial que se presentó en el proceso. Y digo que es interesante porque es algo que realmente hoy ya no se ve, en la cual el propio demandante, y no sé si podemos pasar a la primera slide, no sé quién tiene el control, pero para ir presentando el punto, el propio demandante presenta a su testigo, que era el accionista, CEO del accionista demandante, y presenta una declaración, y en la declaración esta persona confirma sin ningún tipo de rodeos, esencialmente toda la secuencia de la corrupción. Y si ustedes pueden ver en el segundo párrafo, se dice que el protocolo en Kenia, esto era antes de la formación del contrato, el protocolo exigía que yo hiciera, y entre comillas, una donación personal a su excelencia, el presidente, Hedam, y me dieron a entender que se trataba de un pago por hacer negocios con el gobierno de Kenia. Esta es una declaración testimonial, ¿no? Esto es lo que se presentó en el arbitraje. Luego explica que esta persona, este intermediario, le indicó que por el valor estimado de su inversión, la donación adecuada era de $2 millones en efectivo. Esta persona solicitó a su banco una carta de crédito por $2 millones. Contra esta carta de crédito transfería el dinero a su favor. Luego, en marzo del 89, tiene lugar una audiencia, explica, con su excelencia. Se reúnen con el presidente, le presenta su propuesta de inversión en los duty free y se explica cómo este intermediario lleva el dinero en efectivo a su reunión con su excelencia en un maletín marrón. Estoy en el segundo cuadrito arriba, ¿no? Cuando entramos a la sala, puso el maletín junto a la pared y lo dejó allí. Después de la reunión, recogimos el maletín de donde lo habíamos dejado. Al partir, vi que habían reemplazado el dinero con maíz. Me sentí incómodo con la idea de entregar esta donación personal que parecía ser un soborno. Sin embargo, se trataba del presidente y me dieron a entender que era legal y que no tenía elección si quería el contrato de inversión. Luego siguieron una serie de reuniones para obtener permisos y licencias. Luego explica que recibió peticiones de regalos para funcionarios del gobierno, una petición con una lista de compras de relojes. Luego recibió un telex en el que se solicitaba el regalo de una cámara último modelo. Pero bueno, es muy curioso, evidentemente, este nivel de, si se quiere, transparencia por parte del inversor, y un poco el argumento aquí era, esto era como se hacían negocios en este país, esto era legal, esto era lo que se me solicitó. En su decisión, el tribunal arbitral mencionó 3 consideraciones legales adicionales a la cuestión en sí de la corrupción para rechazar su jurisdicción en el tema. En primer lugar, se negó a reconocer cualquier costumbre local en Kenia que pretendiera validar los sobornos. Luego desestimó el argumento de que el soborno era un acuerdo entre las partes independiente al contrato y secreto, por lo que no quedaba cubierto por la cláusula arbitral del contrato. El tribunal afirmó que permitir el argumento de la separabilidad sobre la base de que era secreto dejaría a salvo toda transacción ilegal instrumentada de esta manera. Y finalmente, también determinó que Kenia no tenía conocimiento del soborno en 1989 porque el conocimiento de un funcionario estatal no puede atribuirse automáticamente al Estado. El tribunal concluyó que no se puede hacer cumplir las reclamaciones basadas en un contrato obtenido ilegalmente. Es decir, el beneficio del arbitraje, el salirse de lo que es la vía normal o la vía estándar de resolución de disputa, que son las cortes, y poder ir a un arbitraje, no podía obtenerse si la base del negocio
era ilegal. Esto obviamente no les sorprenderá que es un caso muy atípico y hasta donde yo entiendo no hay este tipo de reconocimiento en ningún caso y hay que preguntarse qué le cruzó por la cabeza al abogado del demandante que le pareció una buena idea presentar este tipo de declaración. Claro, acá hay una prueba clara y contundente. Esto es una prueba directa de la corrupción. Como todos sabemos, la cuestión de la prueba en la corrupción es un tema complicado, porque en general la propia naturaleza de la corrupción y cómo tiene lugar hace muy difícil para el Estado poder obtener evidencia de que hubo corrupción. La naturaleza misma de la transacción es completamente secreta y normalmente no quedan rastro. Entonces, esto lo que genera evidentemente es una situación de valoración de la prueba para el tribunal en ausencia de este tipo de declaración. ¿Cómo hace el tribunal para evaluar una alegación de corrupción y qué grado de prueba es requerida? En este sentido tenemos un precedente interesante en Metaltech con Uzbekistán. Es otro caso, este caso bajo tratado en el año 2013. En este caso Uzbekistán alegó que Metaltech había realizado pagos ilegales a oficiales del gobierno para obtener de inversión a través de 3 contratos de consultoría por el monto total de $4,5 millones es requerida. Metaltech firmó 3 contratos de consultoría. En este sentido tenemos un precedente interesante en Metaltech con Uzbekistán. Le ayudaron a obtener contratos de inversión en el año 2013. En este caso, Uzbekistán intermediarios Metaltech había realizado pagos ilegales vínculos con los oficiales del gobierno. Un intermediario trabajó en la oficina del presidente de Uzbekistán. Las responsabilidades incluían examinar a los candidatos a ministerios y departamentos gubernamentales. El otro era hermano, el primer ministro de individuo que el tribunal adoptó una postura proactiva en este caso a fin de reunir toda la evidencia posible, intermediarios, ante la admisión por parte del CEO de Metaltech que la compañía había efectuado a ciertos pagos alegados consultores que poseían vínculos, pero se presentaba como pagos a consultores completamente ilegales. El primer ministro de individuo que, en este caso, el tribunal analizó esos pagos, analizó esos contratos, analizó los montos también. Evidentemente, un contrato de consultoría per se no es ilegal. Ahora, si el monto de ese contrato no tiene relación con el servicio, el tiempo y el esfuerzo involucrados, evidentemente hay una roja. Y reunida toda esa evidencia, el tribunal concluyó que no existía razón que justificara la contratación de servicios de consultoría bajo las condiciones en que se había pactado, y esto hacía inferir que había existido un pago de sobornos. En definitiva, este laudo no se basó, a diferencia de Duty Free con Kenia, en ninguna prueba directa de los hechos. No había evidencia cierta de cuándo se había cuándo o dónde Metaltech pagó los sobornos a los oficiales, pero las circunstancias del caso permitieron presumir que sí se habían cometido sobornos, en tanto el demandante no presentó una explicación razonable para estos pagos. En este caso, el tribunal desestimó el reclamo sobre la base de la existencia de corrupción y rechazó la jurisdicción para resolverlo. Entonces, lo que vemos en Metaltech, un poco evolucionando desde estos casos iniciales de Kenia, es que el estándar de lo que se llama circumstantial evidence, evidencia circunstancial, parece ser seguido por los tribunales arbitrales en los temas de corrupción. Hay otros precedentes, está el precedente de Fraport con Filipinas, que curiosamente también involucra tiendas de duty free shops, y donde también, a falta de evidencia, el tribunal habló de que debía aportarse evidencia circunstancial clara y convincente, es decir, no era solamente evidencia circunstancial, sino clara y convincente. Pero evidentemente es una flexibilización que tiene en cuenta las naturaleza muy particular de la falta de evidencia. El tribunal habló de corrupción como invalidante de un contrato. Clara y convincente, es decir, no era solamente evidencia circunstancial, sino clara y convincente. Cerrando esta parte,
hay una cuestión que es interesante cuando se generan estas alegaciones de corrupción, en el cual hay dos partes que celebran un contrato por medio o con fines corruptos y a la hora de cumplir con las prestaciones solo una de esas partes lo hace, ¿no? La otra incumple el contrato, lo que venimos viendo. Ahora bien, de admitirse este reclamo de por ahí de repetición de lo pagado, porque al final también se ha hecho un pago y ese es un pago que es ilegal, hay dos partes. Estaría un argumento que dice que se estaría convalidando un contrato con objeto ilegal. Y buscando evitar esto, se puede derivar en otra situación delicada, que es el enriquecimiento sin causa con motivo del contrato ilícito. Evidentemente hay una parte que recibe un beneficio, esa parte tuvo un acto de corrupción, se invalidó el contrato, pero la realidad es que hubo un enriquecimiento con motivo del contrato ilícito, en el cual la parte incumplidora pareciera como que es liberada de devolver el daño que ha causado, ¿no? En el ejemplo de Kenia, sería el Estado de Kenia. Y es interesante lo que dijo a este respecto el tribunal del caso Metaltech con Uzbekistán, del que hablamos hace un minuto. Ahí se manifestó que el tribunal era sensible al debate en curso de que las conclusiones sobre corrupción a menudo caen pesadamente sobre los demandantes. Esta es la cita del tribunal. El tribunal es sensible al debate en curso de que las conclusiones sobre corrupción a menudo caen pesadamente sobre los demandantes, mientras que posiblemente exoneran a los demandados y que pueden haber estado ellos mismos implicados en los actos corruptos. Es cierto que el resultado en casos de corrupción a menudo parece insatisfactorio, porque al menos a primera vista parece dar una ventaja injusta a la parte demandada. Bien interesante al final, ¿no? Sin embargo, no se trata de castigar a una parte a la costa de otra, sino de garantizar la promoción del Estado de Derecho, lo que implica que un tribunal no puede conceder ayuda a una parte que haya participado en un acto corrupto, ¿no? Y esto nos lleva de nuevo a la idea del beneficio, del privilegio de poder tener un sistema de resolución de disputa como el arbitraje y cómo ese privilegio se pierde si el inversor no juega con las manos limpias. Aprovechando el análisis vertido en los pronunciamientos de los tribunales arbitrales internacionales que nos ha compartido Jean-Paul, así como las tendencias de dichos pronunciamientos, considero que es pertinente que se pueda reflexionar sobre las soluciones legales o estrategias que pueden plantear los abogados que defienden al Estado para anticipar y abordar los argumentos de corrupción presentados por la contraparte en los tribunales arbitrales. La invocación de la corrupción como defensa son utilizados, ¿no? Por los demandados en diversas formas, ya fuera discutiéndolas durante las primeras etapas de los procedimientos arbitrales, cuestionando la jurisdicción y admisibilidad o durante la etapa de fondo, a fin de conseguir la denegatoria de las peticiones del inversionista. Por tanto, en base a tu experiencia, Jean-Paul, te consulto, ¿cuáles serían las lecciones aprendidas en cuanto a los argumentos de corrupción como defensa del Estado? Gracias. A ver, evidentemente es muy importante estar atento y de nuevo pensándolo un poco, volviendo a lo que hablábamos esta mañana desde la perspectiva del abogado del Estado, a la posibilidad de que la corrupción haya tenido un papel en la génesis de una disputa, génesis de un contrato. Es algo que hay que erradicar. Entonces, es parte de eso que hablábamos hoy más temprano, de esa preparación, de ese trabajo interno, necesariamente tiene que estar atento a la cuestión de la posibilidad de que haya habido corrupción. No es una tarea fácil, yo creo, y lo he visto desde afuera, pero lo he visto en situaciones en las cuales la alegación de corrupción ataca a, por ahí, funcionarios de un gobierno y ese gobierno todavía es el gobierno que está en el poder en determinada jurisdicción, en determinado estado.
genera una situación obviamente muy incómoda para el gobierno y incluso posiblemente incómoda para los propios abogados que tienen que estar haciendo esta investigación interna. Entonces, hay que ser consciente, hay que ser valiente también en ciertos puntos para realmente buscar en la génesis del negocio dónde está el problema y si hay un problema. Los ejemplos que hemos dado es interesante porque ahí sí eran tanto el caso de Kenia como el caso de Uzbekistán, hablaban o acusaban a administraciones previas, ¿no? Y eso siempre es más fácil porque evidentemente ya no está la presión política e incluso posiblemente hay todavía más apoyo por parte de ese Estado en ese momento para perseguir y para tratar de... Hay un doble interés, ¿no? El interés de por ahí castigar al opositor que hizo eso en algún momento y además defender la posición del Estado en ese proceso. Pero independientemente de ello, es fundamental como parte de esa tarea investigativa que se hace al inicio del caso, tener esa curiosidad de entender un poquito mejor cuál fue el proceso que puede haber dado lugar a ese contrato de concesión inicialmente y realmente tener esa comodidad, ese confort de que no hubo ninguna cuestión ilegal en el proceso. Así que sí es parte y sí es importante que se apoye también de parte de las abogacías estatales la posibilidad de investigar estos temas bien temprano. Muchas gracias, Jean Paul. Vamos a pasar a algunas preguntas para David. En el contexto de... Muchas gracias, Jean Paul. Vamos a pasar unas preguntas para David. En el contexto del arbitraje, uno de los aspectos fundamentales para su funcionamiento es la confianza. La confianza en su integridad, en su transparencia. Sin embargo, la corrupción representa una amenaza significativa para la credibilidad de este mecanismo de resolución de conflictos. Por lo tanto, resulta importante que en esta conferencia podamos abordar los aspectos éticos y legales que rodean el arbitraje en relación con la corrupción, especialmente los dilemas que surgen entre la confidencialidad de los procesos y la obligación que existe de denunciar conductas ilícitas. Con esto en mente, la pregunta que te planteamos es, ¿cuáles son los desafíos y propuestas para fortalecer la integridad del arbitraje frente a la corrupción? Ante todo, quiero agradecer a la Procuraduría General de Paraguay, en especial al señor Procurador General y a Rebeca por permitirme estar en este importante evento y compartir el panel con destacados expositores. Nosotros, desde la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, venimos realizando una serie de acciones. Como ustedes saben, Latinoamérica, en específico el Perú, ha sido víctima de este flagelo que también afecta a muchos de los países, que es la corrupción. Y en el marco de nuestras competencias como procuradores y ejerciendo la defensa de los intereses del Estado, hemos podido lidiar contra esa corrupción y hemos tratado de incluso incorporar doctrina extranjera a casos concretos, reales de la Procuraduría, y en algunos casos hemos obtenido victorias, en otras no, y les voy a explicar brevemente lo que venimos haciendo. Pero antes de tocar este asunto del arbitraje y la corrupción y tratar de encontrar alguna vinculación entre estas dos figuras, creo que por lo que hemos escuchado ayer y hoy día existe un consenso de que el arbitraje es un mecanismo idóneo para resolver controversias, pero no cualquier tipo de controversias, sino controversias complejas, controversias técnicas propias del derecho de la construcción, propias de la ejecución de infraestructura vial, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puertos y aeropuertos.
En ese sentido, es una institución muy importante que ante estas amenazas del flagelo de la corrupción, más algunas prácticas ilícitas realizadas por algunos malos empresarios, porque no todos están en ese mismo costal, realizadas por algunos malos árbitros, porque tampoco todos los árbitros no están en este costal, y también por algunos malos funcionarios, hacen que se erosione la confianza que existe en este importante mecanismo de resolución de controversias. Es por eso que no es raro que ante un caso de corrupción, y eso lo vivimos a diario en el Perú, ante un destape de corrupción, inmediatamente salen políticos a presentar proyectos de ley bajo el argumento de que el arbitraje es un mecanismo que solo sirve para dar manto legal a pretensiones ilegales, corruptas, o decir que el Estado siempre pierde, el Estado no sabe defenderse y por lo tanto eliminemos el arbitraje. Y creo que es momento de decir, y más aún en este evento donde están muchos procuradores, abogados de procuradurías, importantes árbitros, estudiosos, que el Estado también gana y gana bien, y lo vamos a señalar con cifras y estadísticas. Entonces, vamos a tratar de encontrar esa relación entre arbitraje y corrupción, pero antes voy a señalar algunos puntos que son clave para poder responder a la pregunta muy compleja que ha realizado el doctor Camacho. Este tratamiento del arbitraje y la corrupción ha generado y viene generando una tensión fuerte que a nivel doctrinal contemporáneo todavía no se ha superado. Esto es un reto actual que muchos tribunales internacionales lo tienen a día y voy a señalar algunos casos, ¿no? ¿Y cuál es esa tensión que existe? Es entre la confidencialidad del arbitraje. Como ustedes saben, la confidencialidad es inherente al proceso arbitral, al arbitraje. Y por otro lado, el deber de denuncia. A mí me pareció muy interesante este término que todavía no ha sido recogido por ningún ordenamiento jurídico. Por ahí hay un protocolo y un tratado contra la corrupción donde ya ha recogido este término, pero ¿dónde encontramos la base para poder llenar de contenido este deber, a este nuevo deber que tienen los árbitros, que es el deber de denuncia? Es en la jurisprudencia. Entonces existe pues una tensión entre la confidencialidad del arbitraje y por otro lado el deber de denuncia. La pregunta es, ¿qué pasa cuando un árbitro, un tribunal arbitral, observa que en el arbitraje las pretensiones están vinculadas con actos de corrupción? El árbitro simplemente se va a tapar los ojos como la justicia y no va a decir nada y va a convalidar esos actos de corrupción. Son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer y que nos vamos a responder a lo largo de estos minutos, que espero me alcancen. Entonces, lo que deberían ser los árbitros contemporáneos es buscar un equilibrio entre la confidencialidad, como les comenté, y esas responsabilidades éticas y legales hacia el sistema de justicia. Porque el arbitraje no solamente es un mecanismo privado para resolver controversias, sino el arbitraje también es jurisdicción reconocido constitucionalmente por varios países y además contribuye a formar una justicia de paz, generar paz. Entonces, no simplemente resolver controversias. Entonces, este enfoque que vengo señalando, pues le da una nueva obligación a este árbitro, que es el deber de denuncia. ¿Y en qué consiste este deber de denuncia? Que cuando el árbitro observe ciertos actos de corrupción y llega a su conocimiento en un caso en concreto, él tiene que identificarlo, identificar esos actos ilícitos que se suscitan durante el procedimiento arbitral e informar. Y ahí está el debate y ahí está el reto, porque hay una posición que dice, no, esto es estrictamente confidencial, es estrictamente privado, pero para hacer más interesante el debate, quiero centrarme en arbitrajes donde el Estado es parte, y creo que ahí sí existe una legitimidad mayor porque hay fondos públicos de por medio, ¿no? Entonces, para efectos de esta presentación, voy a centrarme en esos arbitrajes donde el Estado es parte. Entonces, cuando el árbitro identifica actos ilícitos de corrupción y un arbitraje donde el Estado es parte, tiene el deber de informar a las autoridades competentes. En este caso, el Ministerio Público, ¿no? Porque, como dije, su función del árbitro no únicamente es
proteger la integridad del arbitraje, sino contribuir a la justicia y a la lucha contra la corrupción. Esto, por ejemplo, lo hemos tratado de plasmar en un caso concreto en el Perú. Como ustedes saben, en el Perú existen olas de corrupción. Tenemos una ola del caso Odebrecht, luego se descansa y todo vuelve a la normalidad. Viene otra ola de las empresas del Club de la Construcción, luego se descansa y estamos en una tercera ola, que no lo voy a mencionar porque esto está en investigación en el Ministerio Público. Pero en uno de esos casos, por ejemplo, nosotros propusimos que el tribunal arbitral tome esa figura que ha sido desarrollada en la jurisprudencia internacional, ese deber de denuncia. Y efectivamente, ahí, por ejemplo, tenemos un expediente por un tema de confidencialidad, porque todavía está en trámite, he tapado algunas partes, pero es un caso real donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es parte. Por ejemplo, en el fundamento 32 de esta resolución señala el tribunal arbitral, atendiendo a que los hechos que motivan la presente resolución podrían configurar algún ilícito penal, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público para que, de ser el caso, se realicen las acciones que correspondan. Y en la parte resolutiva, en el punto tercero, señala poner en conocimiento del Ministerio Público la presente resolución. Eso para nosotros fue un gran avance, porque hasta donde he podido mapear, al menos en el Perú, este deber de denuncia, esta obligación de denuncia no se ha dado todavía. Entonces, se podría decir que es el primer caso que se ha dado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y entonces para nosotros fue un éxito, ¿no? Como que dimos un paso. Pero ¿qué es lo que pasa? El estudio de abogados que asesoraba al privado, pues inmediatamente presentó un escrito y un apercibimiento de denuncia penal ante el Colegio de Abogados, porque aquí el tribunal arbitral estaba vulnerando la confidencialidad, estaba vulnerando las reglas del arbitraje. ¿Y qué generó esto? Que lamentablemente el tribunal arbitral renunció en pleno. Y esto es la resolución del Centro de Arbitraje, donde la Secretaría General del Centro de Arbitraje dice: luego de revisado los antecedentes del presente incidente, o sea, la renuncia, la Secretaría General de Arbitraje considera pertinente aprobar la renuncia de los árbitros. De repente, hubiera sido otra posición del Centro de Arbitraje, ¿no? Oye, aquí no hay ningún quiebre a tu independencia, a tu imparcialidad. Yo no apruebo esta renuncia, pero se aprobó la renuncia y dimos un paso atrás. Y ese es el contexto actual que viene, por ejemplo, suscitándose en el Perú. Entonces, como decía, este deber de denuncia, que ya por lo menos en el Perú podríamos decir a partir de ese caso también ya tiene reconocimiento jurisprudencial al menos, ha sido reconocido por algunos tratados. En el marco, por ejemplo, de la Unión Europea, tenemos el tratado o la Convención del Derecho Penal contra la Corrupción, al cual se realiza un protocolo adicional, y en ese protocolo adicional se establece, por ejemplo, una figura que va un poquito más adelante, porque ya no le dice que es un deber, sino le dice es una obligación de los árbitros para que informen sobre actividades corruptas de las autoridades pertinentes. Y tengo entendido que varios países de la Unión Europea ya están trabajando a nivel interno en sus derechos internos para poder implementar esto. Entonces yo creo que pronto ya se vienen ahí más novedades al respecto. Pero esto a la vez ha generado una serie de conflictos. Por ejemplo, yo he identificado 3 conflictos. Uno, por ejemplo, la responsabilidad del árbitro, porque también existe una suerte de responsabilidad del árbitro cuando ve casos de corrupción, porque ¿qué pasa si es que el árbitro no dice nada? La pregunta es, ¿se vuelve cómplice de este acto de corrupción? Que dejo ese interrogante para el final de la presentación. Otro tema, por ejemplo, otro conflicto que está generando esto es el conflicto de la autonomía del arbitraje. Efectivamente, eso está reconocido jurisprudencialmente, doctrinalmente. Es más, la Constitución, por ejemplo, en el caso del Perú, dice que ningún fuero se puede intrometer al arbitraje. Pero ¿qué pasa cuando el Ministerio Público ingresa ante un hecho de corrupción?
se estaría dando una intrusión en el arbitraje. Eso es otro conflicto que tenemos que desarrollarlo a nivel de debates académicos, ¿no? Y un tercero es el riesgo de filtración de información sensible que podría vulnerar diversos aspectos, como por ejemplo hay contratos, incluso donde el Estado es parte, donde existen acuerdos de confidencialidad. Esos acuerdos de confidencialidad van a pesar más que ese deber de denuncia que estamos tratando de dar contenido. Vamos a ver. Entonces, como señalaba, por ejemplo, algunas soluciones, algunas ideas que me surgió para equilibrar esta tensión entre confidencialidad y el deber de denuncia, por ejemplo, podría ser que los reglamentos de arbitraje de las principales instituciones puedan, por ejemplo, formular excepciones de confidencialidad. Por ejemplo, el reglamento de la CCI, por señalar un ejemplo, podría establecer que la confidencialidad no puede alegarse o no puede ser invocada para proteger actividades ilícitas. Entonces ya hay un manto, al menos un reglamento que ya le da más soporte al tribunal arbitral para que, como en el caso que comenté de Perú, pues no renuncien, ¿no? Porque hay un vacío. Y otros mecanismos, ¿no? Como señalé, ese deber de denuncia todavía no ha sido regulado. Es importante que los diversos países pues, puedan coger este deber de denuncia y regularlo a nivel interno, suscribir los tratados que están vinculados con la lucha contra la corrupción. Pero bueno, voy a pasar brevemente, y esto me parece muy interesante porque esto fue el sustento para, por ejemplo, aplicarlo en el caso del Perú que tuvimos. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, los principales tribunales con respecto a la corrupción? Y básicamente he seleccionado CCI y uno del CIADI. Por ejemplo, en el caso CCI 1110 del año 63, que es el más remoto que he podido verificar, y he consultado a algunos especialistas y me dijeron que también es el primer caso donde abordó el tema de corrupción. ¿Qué es lo que dice en este caso? Por ejemplo, CCI, un tribunal arbitral, estableció que los contratos obtenidos mediante sobornos son contrarios al orden público internacional y por lo tanto nulos. Y hay un pronunciamiento. Luego, algunos años después, en el año 81, en el caso 3913, un tribunal CCI señaló, o en todo caso anuló un contrato al encontrar pruebas de corrupción en su ejecución. Otro tribunal CCI en el año 82, por ejemplo, confirmó la inadmisibilidad de las reclamaciones basadas en contratos obtenidos con corrupción. Otro tribunal CCI del año 83 subrayó el deber, y esto ahí viene ya el deber de denuncia, ¿no? El deber del tribunal arbitral de investigar de manera diligente cualquier indicio de corrupción, no solamente el deber de resolver la controversia encargada por las partes, sino le está diciendo, adicionalmente tienes un deber de investigar cualquier acto de corrupción. En el 90, otro tribunal del CCI, por ejemplo, enfatizó la necesidad de aplicar estándares relevantes o elevados, para la prueba en casos de corrupción. Y esa es la tendencia actual que se maneja en temas de corrupción. En el 94, el tribunal arbitral resolvió que la corrupción en la ejecución de un contrato afectaba la validez del arbitraje. Y uno que Jean Paul también lo citó, pero yo resalto esta parte y que me parece muy interesante, en este caso CIADI 10/3 del 2013, destacó el rol proactivo del tribunal arbitral en la identificación de conductas ilícitas. Entonces, digamos que ya a nivel internacional se viene desarrollando esta figura, entonces es voluntad de nuestras autoridades y la voluntad de repente de la defensa del Estado de proponer estos temas que ya se vienen discutiendo en el derecho comparado. Esto lo voy a pasar por tema de tiempo, ¿no? ¿Y qué propuestas, por ejemplo, podríamos dar nosotros para poder mejorar esto, ¿no? Por ejemplo, uno sería la adopción de normativas claras contra la corrupción en el arbitraje. Dos, el fortalecimiento de la capacidad de los árbitros, y esto ha pasado mucho y lo hemos vivido en carne propia en los casos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Los árbitros muchas veces no tienen esa habilidad para reconocer un indicio de corrupción. Se centran únicamente en resolver la controversia y como que cierran el otro ojo cuando ven un tema de corrupción. Entonces es importante capacitar, fortalecer a los árbitros esta capacidad. El manejo de pruebas relacionadas, por ejemplo, con actividades ilícitas y la correcta aplicación de los principios como el de orden público que he señalado. ¿No? Otro tema, por ejemplo, sería la promoción de la transparencia en los procedimientos arbitrales, ¿no? Implementar medidas, por ejemplo, que exijan la publicación de las decisiones arbitrales que involucren corrupción. Al menos por ahí empezar con respecto a la transparencia, ¿no? Y ya para ir acabando esta primera parte, por ejemplo, la incorporación de cláusulas anticorrupción en contratos, donde de manera expresa se señale, por ejemplo, o que se prohíban el uso de prácticas corruptas en su ejecución de los contratos, y el fortalecimiento de instrumentos internacionales, ¿no? Suscribir, ratificar tratados vinculados con la lucha contra la corrupción. Pero no solamente suscribirlo y ratificarlo, porque lamentablemente a veces los estados latinoamericanos somos buenos para firmar y ratificar. Lo que tenemos que hacer también es implementarlo en el derecho interno. Entonces, con esto yo acabo la primera parte de mi presentación. Muchas gracias, David. Has mencionado ahí unos aspectos clave muy importantes sobre la integridad, ¿no? Y cuando hablamos de integridad, es necesario que podamos también, y corrupción, ¿no? Podamos tomar en cuenta lo ya establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre lucha contra la corrupción y también sobre las recomendaciones de la OCDE hacia los estados que aspiran a ser parte puedan implementar. Y una implementación importante es el modelo de integridad. Los conceptos que se acaban de mencionar referidos a canal de denuncia, transparencia, ética, buenas prácticas, son parte de los 9 componentes del modelo de integridad pública que se está implementando en Latinoamérica, ¿no? Lo que se denomina como el public compliance, ¿no? El compliance público, en la cual requiere de que en los estados que aspiran a luchar contra la corrupción de manera eficiente, de manera idónea, tienen que implementar estos componentes. El canal de denuncias, el deber de denunciar, la cultura de denuncia precisa de que se incentive a la persona que presencia un acto de corrupción a que denuncie, sin que haya una represalia. Acabamos de escuchar en la interesante exposición de David Ortiz cómo los árbitros que denuncian actos de corrupción después se ven compelidos, obligados a tener que renunciar. Según mi modesto punto de vista, esto contradice el modelo de integridad pública que se está implementando en todos los estados en Latinoamérica. Toda vez de que la cultura de denuncia precisa lo contrario, de que el que presencia un acto de corrupción no tenga miedo a una sanción, sino más bien tenga la certeza que va a denunciar sin que exista una consecuencia negativa. Y la transparencia también. En el Perú se está, a través de una resolución ministerial emitida por el Ministerio de Justicia, se creó un grupo de trabajo, el cual culminó y se está creando un segundo grupo de trabajo en la que se están reformando la normativa respecto a la ley de arbitraje en el Perú y se está fortaleciendo estos puntos o se espera fortalecer estos puntos mediante una reforma legislativa en las cuales se precisa que se fomente la transparencia y se fomente una cultura de integridad en el arbitraje. De igual forma, vemos también nosotros de que en lo que ha expuesto también muy brillantemente Jean Paul, es importante de que en los pronunciamientos que se están emitiendo en las cortes, en los tribunales arbitrales, pueda, pues, cuando se alegue la corrupción, pueda existir una prueba clara y contundente, ¿no? Entonces, de igual manera, en las circunstancias,
en de que se evidencie pues ello por los tribunales. Vamos también a poner sobre la mesa, al igual que la pregunta que ha hecho David, respecto a, tengo yo una interrogante que es si consideramos pertinente de que se exista una causal de nulidad del laudo arbitral por corrupción y no sea dirigido, entiendo yo, como se está dirigiendo actualmente en base a la alegación de una contravención al orden público, ¿no? Entonces, es algo tal vez, David, si tienes un comentario sobre ello. Bueno, vamos a señalar algunas recomendaciones que hemos podido realizar y para atender a la pregunta con respecto a la anulación de laudos arbitrales. Yo creo que, y teniendo en cuenta de que esto es un evento organizado para procuradores, abogados de procuradurías, procuraciones, entonces me voy a centrar ahora en el abogado del Estado, ¿no? Y cómo enfrentar este flagelo de la corrupción en la defensa de los intereses del Estado. Entonces, yo creo que el punto 1 es que el abogado del Estado debe conocer a fondo, no simplemente conocerlo, sino conocerlo a fondo, el marco legal y los estándares internacionales con respecto al tema de la corrupción. Estar familiarizado con lo que se viene discutiendo, por ejemplo, en estos tribunales internacionales que acabo de mencionar. Porque muchas veces los grandes avances con respecto a temas legales no lo encontramos necesariamente en la ley, sino lo encontramos en las discusiones vigentes, en los casos contemporáneos. Y entonces la primera recomendación sería de que el abogado debe estar familiarizado con el marco legal, los estándares internacionales estipulados en los contratos, en los tratados, y también en la jurisprudencia de los tribunales internacionales que hayan señalado al respecto, ¿no? Otro segundo punto es que el abogado del Estado debe desarrollar una defensa basada en la transparencia, ¿no? En los casos donde se alega corrupción, la defensa del Estado debe basarse en la transparencia de todas las acciones de gobierno y en la celebración de los contratos que son objeto de arbitraje. Yo creo que si es que se dejaría la confidencialidad que en algunos estados latinoamericanos aplican para, por ejemplo, la firma de adendas o para la suscripción de contratos, se podría evitar muchos aspectos de corrupción. Eso es fundamental con respecto a la transparencia, porque creo que estamos fuera de tiempo. Un tercer tema, y ya para ir acabando, es revisar y evaluar exhaustivamente las pruebas. No solamente quedarse en el texto de la demanda, a pesar que la demanda puede ser voluminosa. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Transportes, nos llegan demandas de 200, 300 páginas y medios probatorios voluminosos. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto nosotros, por ejemplo, al revisar minuciosamente con el apoyo de las áreas usuarias? Que muchas de esas pruebas están fabricadas. O que, por ejemplo, un concesionario quiere sustentar un daño basado o sustentado simplemente en un Excel, donde no hay facturas, no hay boletas. Y entonces, ¿cómo evitar, por ejemplo, ese perjuicio? Revisando exhaustivamente, ¿no? Revisar los testimonios, por ejemplo, porque ahora incluso hay testimonios pagados. Hemos visto en las noticias, en el ámbito arbitral, hay testigos que cobran miles de dólares, incluso. Entonces, ya genera duda con respecto a su declaración, si es imparcial o no, ¿no? Entonces, el abogado del Estado no solamente tiene que quedarse en el texto de la demanda, es fundamental revisar los medios probatorios, los documentos, los testimonios y cualquier otra evidencia para poder identificar estos aspectos de corrupción, porque también hay que ayudarle al tribunal arbitral, porque el tribunal arbitral, en realidad, su business, su obligación principal es resolver la controversia. Y puede ser que, como está centrado en eso, no se da cuenta de los aspectos tangenciales que son importantes, como el tema de la corrupción. Entonces, el abogado del Estado tiene que ayudar, como hicimos en este caso real,
Dijimos, acá hay un tema de corrupción, aquí hay reconocimiento jurisprudencial y traslada esto al Ministerio Público y el Tribunal Arbitral lo hizo, ¿no? Entonces, eso es elemental. Y ya con esto voy terminando, ¿no? Por ejemplo, los argumentos sobre la inadmisibilidad de los reclamos basados en corrupción, ¿no? El abogado del Estado debe ser firme con respecto a los argumentos que cualquier reclamación basada en actos de corrupción se puedan dar. Y finalmente, con esto termino, el tema de la anulación del laudo arbitral. Tengo el honor que, por ejemplo, esté el doctor Alfredo Buller y el doctor Huáscar, y de repente esta propuesta no les va a gustar mucho, pero yo sí creo, por ejemplo, que se debería establecer alguna causal de anulación del laudo arbitral cuando se comprueban fehacientemente que ha habido aspectos de corrupción con relación al trámite del proceso arbitral. Y esto, por ejemplo, la defensa jurídica del Estado ejercida por la Procuraduría General del Estado ha intentado, por ejemplo, pedir la nulidad bajo la figura de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta de muchos laudos emitidos por los famosos árbitros Odebrecht, que muchos de ellos están investigados y que también hay árbitros que no deberían estar en esta lista, pero lamentablemente están ahí por las declaraciones de algunos árbitros que han incumplido la ley. Entonces, por ejemplo, ahí estamos a la espera del pronunciamiento del Poder Judicial. Entonces, como no hay una causal de anulación del laudo arbitral por temas de corrupción y ya hay un árbitro, confeso, que es incluso colaborador eficaz, que ha señalado que ha cobrado millones para emitir estos laudos, ya tenemos esto, entonces estamos yendo por la anulación de este acto, pero por nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Vamos a ver cómo nos va. Pero hubiera sido genial, por ejemplo, que tengamos en la ley de arbitraje alguna causal vinculada sobre esto, ¿no? Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Jean-Paul. Entonces, se concluye la última mesa de este Congreso Internacional de Arbitraje. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar este Congreso Internacional, quiero ceder el uso de la palabra al doctor Roberto Moreno, quien nos va a dar las palabras de cierre. También al Procurador General de la República, Marco Aurelio González. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero cerrar este hermoso congreso recordando un poco a nuestros antepasados. En homenaje a los que nos visitan, quiero recordar a nuestros antepasados, nuestros queridos indígenas, pueblo originario guaraní. El gran antropólogo paraguayo australiano León Cadogan descubrió un mito de los guaraní que lo llamó Aibú Rapita, el fundamento del lenguaje humano, traduce científicamente León Cadogan. Y explica en ese mito que el padre Ñamandú, que es el creador del universo, de las tinieblas primigenias, lo primero que hizo fue crear el lenguaje para que los seres humanos seamos lo que somos y podamos comunicarnos. 2000 años antes de Jürgen Habermas, entre paréntesis. Así que celebro que sigamos en esa estela de nuestros pueblos guaraní y hayamos encontrado en estos 2 días un espacio de lenguaje humano para conversar, para debatir, para discutir y para tener la visita de tantos y tan buenos amigos latinoamericanos en el Paraguay. Solamente me queda decir la palabra más linda de cualquier idioma, que es gracias. Gracias de corazón. Gracias a quienes nos han acompañado, han viajado, han dejado su familia para estar con nosotros y enriquecernos. Gracias a la LAP, digna institución que tanto hace por la defensa
de lo que es de todos, de la cosa pública. Gracias a la Procuraduría General, en la persona de Marco, pero de todo su maravilloso equipo, que saben que le quiero muchísimo y le extraño mucho. Si no tuvieran un tan buen jefe, capaz que vuelvo, ¿verdad? Pero de corazón, gracias a todos. Y gracias porque demuestran que, como diría un rapsoda rosarino, ¿quién dijo que todo está perdido? Si estamos aquí 2 días de seguido discutiendo, estudiando, capacitándonos, quiere decir que no todo está perdido y que hay esperanza por un futuro mejor. Muchas gracias a todos. No sé qué hago con el micrófono porque ya dio la palabra de cierre. Sumarme a todo lo que dijo y agradecerle a todos los colegas de las instituciones públicas paraguayas. Tomemos nota y hagamos caso de todas las notas que hemos escrito en nuestro cuaderno. Eso le va a beneficiar al país y detrás del país a todos los ciudadanos paraguayos. Señores, muchas gracias por confiar en Asunción, gracias por venir a compartir con nosotros, a los hermanos extranjeros, y bendiciones para todos y buen fin de semana.